Bienvenido a otro nuevo vídeo del Dash 240 que vamos a restaurar. Bueno, el objetivo de este vídeo era llevar el coche a la ITV antes de empezar a desarmarlo como se hizo en el Toyota. Pero bueno, vamos a tener algunos problemillas. Este vídeo lo vamos a dividir en varias partes, ¿vale? Primero vamos a hacer un lavado al coche, luego desmontaremos las llantas porque el coche venía agarrado para poder así soltar los frenos, intentar arrancar el coche, limpiar el tanque de la gasolina, arreglar algunas cosas eléctricas y luego limpiaremos el sistema de refrigeración. Pero bueno, vamos por partes, vamos a empezar por el principio. En el último vídeo llegó el coche a casa, se revisó por encima y se sacó todas las piezas que había dentro de él, que iban desmontadas. Así que lo primero para poder empezar a trabajar era dar una limpieza al coche. Y bueno, nos pusimos mano a ello y como veis la foto, tras limpiarlo, está en el mismo estado que antes de limpiar. La suciedad era ya desgaste de la pintura, de las piezas, si os fijáis de la chapa, que está ya con puntos de óxido. ¡Qué desastre! Pero bueno, se limpió también un poco el motor y estuvimos limpiando algunas piezas que íbamos a poner para ver qué es lo que teníamos y qué es lo que no teníamos del coche. Y para probar cosas eléctricas y si nos faltaba alguna cosa más. Bueno, cuando llegó el coche tuvimos que empujarle, pero iba agarrado de las ruedas traseras y también de una delantera. Así que fui a quitar la llanta y sorpresa, llevaba tornillo antirrobo y yo no tenía ninguna llave del coche. Así que pues taladro y pasé una tarde entera rompiendo cerraduras. Tras quitar los tornillos, le puse las ruedas del Toyota para ver si el coche se movía mejor o algo, ya que llevaba ruedas pinchadas, pero nada. Así que pasamos los frenos. A ver dónde está el problema. Lo primero que miré fue el pedal de freno, a ver si hacía algo, pero nada. No tenía fuerza ni presión, así que le eché líquido y lo probé. La bomba estaba rota y no hacía nada de nada, así que tuve que comprar una bomba nueva. Así que la pedí a Estados Unidos y me llegó en un par de semanas. Tras colocarle la bomba de freno, echarle líquido, ya había presión, el pedal funcionaba bien, pero seguía agarrado. Así que lo siguiente fue quitar los tambores de frenos traseros. Fijaos cómo estaban. Así que nada, otro pedido a Estados Unidos. Bueno, mientras que me llegaba, pasé al siguiente apartado, que digo, vamos a intentar arrancar el coche, a ver si lo conseguimos. Lo primero, cargué una batería que tenía por casa, desconecté las luces traseras ya que estaban los cables sueltos por la chapa y digo, no va a ser que me rompa algunos fusibles, luego me dé problemas para arrancar. Y en el primer intento por lo menos tenía luz, es decir, bueno, era un punto positivo. El motor de arranque no giraba, gira por el cable ese que veis azul, que va a masa, que estaba tirado por ahí. Ahora os dejaré un vídeo, pero antes también aproveché para probar el clausor que me dio la vendedora, ya que el que tenía estaba hecho polvo. Lo que pasa es que para arrancar el coche utilicé el viejo, por si rompía algo que se rompiera el viejo. Con un destornillador giraba y listo. Aparte también pedí un juego de llaves, ya que no tenía llaves para las puertas. Y bueno, todo encajaba bien, le puse otra vez el viejo e intenté arrancar. Ahora voy a dejar 3 vídeos. En el primero es cuando conecté la electricidad y sacamos luz. En este segundo giramos el motor de arranque sin gasolina ni nada para ver que gira. En el tercer vídeo la lié, pensaba que la cámara estaba grabando y no grabó. Así que perdí el vídeo. Tengo un vídeo interior de cuando arranqué y aunque me da rabia, lo único que tengo. Os lo dejo, que por lo menos se escucha el motor. Pero qué desastre, sin palabras. Pero bueno, por lo menos el motor arrancaba. Así que digo, bueno, vamos a arreglar el tanque de gasolina. Le echamos gasolina e intentamos ya arrancarlo mejor. Como no tenía llaves del coche, así que tuve que forzar la cerradura del tanque de gasolina para poder abrirlo.
Quitar el tanque de gasolina es fácil, lleva 2 tirantes y cae, no tiene más. Ya cuando lo montemos lo enseñaré. Bueno, el tanque no tiene mierda, como veis. Completo la coma y le hice una limpieza al tanque. Y bueno, estaba limpiando y otra sorpresa. Fijaros, cómo se le ha hecho ese agujero ahí al tanque. No lo entiendo. Pero bueno. Así que le puse un parche y digo, bueno, para arrancarlo ya más adelante lo arreglaré. El tanque por dentro estaba súper sucio. Le tuve que hacer un montón de lavado. Tenía grasas, tenía todo. Así que lo limpié, lo monté, conecté otra vez los 150 tubos que tenía y lo dejé medio listo para salir del paso. Bueno, aquí ya fue donde dije, se acabó, vamos a desarmar el coche. Empecé a arreglar los tubos del agua. Fijaros cómo estaban deshechos. Con la mano se te quedaban los trozos de goma. Cogí un manguito que tenía por ahí y le fui poniendo tubos. Se me rompía otro. Arreglaba ese, le echaba agua alrededor, se me rompía otro. Así que estuve cambiando tubos. Y fijaros todos los que hay nuevos, porque es que era echarle agua y se iba por otro sitio. Así que empecé a quitar las conexiones del bloque y fijaros el estado en el que está. Así que ya cuando vi esto desistí. Digo, se desarma el coche. Bueno, parece que vamos a tener más trabajo del que esperábamos. Así que bueno, dejo ya aquí este vídeo y en el siguiente desarmaremos el coche por completo. Gracias por ver el vídeo y feliz año a todos.